Babel Latino, programa de comunicación audiovisual internacional. Tejemos puentes interculturales entre Latinoamérica y Europa. Con Guara Janet Sosa. Raíz Libre Fernanda León. Edición Ricardo Paz. Bienvenidos a nuestro programa Babel Latino 459, una semana más. Bueno, para desearles que hayan pasado unas lindas fiestas de Quito a través de Radio Pichincha, también Radio Sensación en Murcia y nuestras redes de Facebook y YouTube. Qué gusto, Janet Patricia Sosa Guara, desde aquí de Italia, pues poderles presentar a nuestros invitados de la semana. Orlando Pérez, periodista y escritor. Hablamos de libros, de lo que amamos tanto, de su pasión, de literatura, un poco. Van a verlo ahora mismo y seguro que si tienen pasión por la lectura, pues el espacio con Orlando Pérez es un gusto. Y después tenemos un astrónomo, él es Sergio Ortelano. Desde aquí, desde Italia, profesor de la Universidad de Padova, haremos una traducción italiano y español, pero les aseguro que es muy, muy interesante lo que nos cuentan cada uno. Entren en Babel Latino 459. Contáctanos en www.babellatino.com www.babellatino.com. Qué gusto estar aquí en el programa Babel Latino 459. Qué gusto poder encontrarme desde aquí en Italia con uno de los mejores periodistas, puedo decirlo, escritor y amigo, uno de los mejores amigos, casi hermano, Orlando Pérez, que siempre tenemos un apuntamiento, digamos, una cita que nos fallamos, porque decimos, hablamos del libro de vez en cuando, pero esa cita, bueno, pero no falta el cariño, el afecto, todo esto que nos ha ligado de toda una vida. Orlando, bienvenido a Babel Latino, gracias por estar aquí, y como siempre digo, también gracias a Radio Pichincha por acogernos, a todos sus oyentes, seguidores, y bueno, te doy a ti la palabra. Hola, Yana, qué gusto escucharte. Obviamente siempre hay temas pendientes, temas latentes, constantemente hay tantas cosas de qué hablar en un momento muy particular del mundo. Siempre los momentos nuevos serán particulares, pero ahora cargados de una serie de tensiones, de especulaciones y sobre todo diría de mucha, mucha incertidumbre. Así que es oportuno, lastimosamente para el Ecuador la situación es buena. No podemos hablar incluso de unas navidades buenas, de unas fiestas de Quito buenas. Por el contrario, hay mucha especulación sobre lo que puede pasar, el temor a salir, no hay plata para gastar como normalmente la gente espera, a pesar de que vas a encontrar siempre gente en la calle, gente en los centros comerciales, pero lastimosamente es el mundo que está ahora. Pensaría yo que el próximo año es lleno de expectativas para bastante gente, sin embargo, dadas las circunstancias que están ocurriendo en el mundo, nadie puede prever que sea para bien o para mal. Por el contrario, la incertidumbre es lo que marca. Así que adelante, conversemos de lo que te plazca y sobre todo de lo que nos gusta Sí, hablar. no, me parece genial. Justamente estamos en el periodo de fiestas de Quito y no son las fiestas, no porque uno tenga melancolía y nostalgia del pasado, pero las cosas han cambiado rotundamente, ¿no? Y justamente alguien me preguntó qué te parece el Ecuador y qué le puedo decir. Mi país amado, todo lo que quieras, pero las circunstancias que se viven actualmente evidentemente no son las mejores, pero no las mejores ni en el Ecuador, ni en Latinoamérica, ni en el mundo, porque ves que hay fuegos por todas partes y pues vamos a ir a lo que nos encanta y lo que nos da siempre ilusión, no digo solo esperanza, pero esas ganas de decir se puede. Y son los libros, ¿no? Yo siempre digo que la mitad de la vida es un poco vivida y la otra leída. Y más aún poder conversar contigo, Orlando, que eres un escritor. Bueno,
ya me encantaría dedicarme más a tus libros, pero por ahora vamos a partir de lo general. Mira, yo te decía antes de este encuentro ya con Babel Latino, que yo últimamente, estos últimos años, porque de un u otro modo son 30 años que me he alejado del Ecuador. He ido por periodos, como lo sabes, pero me he estado demasiado vinculada a este mundo europeo. Que eso no significa desvincularte, pero sí te vas perdiendo. Em, no conozco mucho la literatura latinoamericana de estos últimos años, ¿sabes? ¿Cómo ves tú? ¿Lees de aquí, de allá? ¿Cómo lo ves tú esta situación? Ya te digo, yo te asumo honestamente que estoy muy perdida con la literatura latinoamericana contemporánea. Claro. Verás, yo sí creo que hay que pensar más allá de lo que el mundo comercial literario te está planteando constantemente. Es decir, sí noto que hay unas fuertes presiones para que la gente consuma literatura que están proponiéndote las grandes editoriales, que te están proponiendo los circuitos incluso del poder cultural en América Latina para posicionar algunas tesis, algunas ideas, y sobre todo unas estéticas y pensamientos anclados, sin duda alguna, a esta hegemonía mundial donde prima el individualismo, donde prima o se reduce, digamos, el colectivismo, la acción colectiva, lo popular, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que partiendo de ahí hay que tener claro que no todo lo que está en las perchas, no todo lo que está en las listas de los más vendidos, precisamente es lo que mejor se consume o lo que más pone a hablar, que sería lo más importante. Entre tú y yo hemos tenido largas y muy ricas conversaciones a partir de un libro que nos pone a hablar, de lo que nos pone a pensar, nos hace sentir. Y eso creo que es el valor de la literatura y de la lectura, sobre todo, es decir, que un libro te conecte, que un libro te ponga en contacto con algo que en otra persona puede estar entendido de una manera y en la otra de otra. Entonces, me parece que ahí sí estoy viendo que en América Latina sí hay una muy fuerte producción literaria muy interesante, muy interesante. Y aquí no quiero entrar en el canon de que como está de moda hablar de la literatura femenina o hecha por mujeres, eso es lo que cuenta. Creo que hay buenos libros de mujeres, de escritoras muy, muy interesantes. Y también hay algunos libros muy interesantes de hombres, es decir, que me parece que está. Pero creo ahí sí que hay una particularidad. Ya no es tanto la ficción o la narración del realismo mágico o algo por el estilo, sino más bien creo que lo que mejor se está produciendo en América Latina, tanto de hombres como mujeres, y de mujeres, sobre todo en poetas, es el ensayo y el ensayo también autobiográfico, que es una de las cosas que me parece que tiene fuerza, que adquiere volumen, adquiere un peso significativo en la lectura de gente que no necesariamente, te digo, está anclada a los circuitos comerciales. Entonces, por ejemplo, a mí me ha encantado en los últimos tiempos leerle a María Negroni, que es para mí muy importante, una poeta argentina que tiene dos o tres ensayos interesantísimos y al mismo tiempo su poesía mismo, ¿no? Que me parece bien. Camila Sosa, por ejemplo, que es una escritora travesti argentina que hace de su autobiografía un ensayo y hace narrativa, aparentemente de autoficción sobre lo que significa y ha sido también, obviamente, la vida dura, difícil por la que tienen que pasar estas personas en América Latina y en general en el mundo. Y una tercera que te diría que a mí me gusta mucho, a pesar de que en algunos aspectos no coincido, digamos, políticamente, en otros sí, por supuesto, es Gabriela Wiener, que acaba de publicar un libro que se llama Astuparia, si no me equivoco, si me equivoco lo voy a corregir, que ya nos sorprendió con Guaco Retrato, que también era un libro súper interesante, que también tiene que ver con su vida, conecta autoficción. En Guaco Retrato estaba la vida de su padre, etcétera, etcétera. Es decir, una escritora peruana que además de escribir bien, porque si no, no estaríamos hablando de eso, tiene unas cualidades y unas particularidades que le hacen, digamos, en este sentido, muy, muy ella, es decir, muy, muy peruana, muy del sector popular, con unas lecturas que rompen el canon de aquello que se está mirando como la literatura femenina, que están hablando más desde causas, desde estereotipos, y que tienen un mercado, no voy a negar que tienen un mercado, pero en el caso de María Negroni, como de Camila Sosa, y en el caso
de Gabriela Winer me gusta muchísimo porque tienen un sello muy particular, una voz muy propia. Entonces creo que es muy interesante mirar eso. Te digo estas tres porque en lista tengo algunas más, pero también no dejo de mencionar que hay autores que siguen haciendo cosas muy interesantes, como por ejemplo William Ospina, que es un ensayista colombiano muy interesante, que me Ujú. gusta mucho todo lo que saca, lo leo. En general creo que es muy bueno y acaba de publicar hace menos de un año, creo, un libro sobre Humboldt, sobre es una casi biografía de Humboldt en América, cuando llega a América, que por ejemplo es una literatura que no pega en los circuitos comerciales y entonces por lo tanto no está en las estanterías como uno debería esperar. Entonces te mencionaría esos elementos como lo más reciente que he leído, muy, muy mío, muy particular, eso sí. Puede ser que haya otras lecturas sobre el tema y ahí me puedo pelear con medio mundo diciéndoles que no estoy de acuerdo con una autora o la otra, porque el mejor libro no es el que uno le recomienda ni por el que la gente se mata, sino por el que uno goza y lee con particularidad. Y no dejaría de mencionar que además, estos actores y estas autoras aparecen en un momento también en España, en Italia, en Francia, en Inglaterra, por ejemplo. También están unas voces muy fuertes, o por ejemplo en Canadá, que es una, te voy a mencionar, te quería mencionar eso para no salirme del continente ni quedarme solamente en América Latina. Hay una autora canadiense que me encanta, que se llama Vivian Gornick, que me parece espectacular, así una señora ya mayor que escribe desde incluso la autocrítica. Ella era periodista en los años 70, si no me equivoco, y es muy crítica del oficio del periodismo, pero entra en unos niveles de ensayo, de reflexión de la vida, de la escritura, de los autores que hemos siempre tratado, que a mí me sorprenden las miradas. Yo siempre leo reseñas o ensayos sobre autores, digamos, de siempre, ¿no? Desde el propio Shakespeare, pasando por Ujú. Cervantes o por otros más. Y cuando leo a personas como María Negroni o como Vivian Gornick, digo, no he leído bien, me voy a tener que leer de nuevo esos libros, Sí. porque siempre salta eso. Así que he estado encantado con Sí. eso. Este Mm. año ha sido muy fructífero en lecturas, he leído bastante, bastante, he viajado y en cada viaje encuentro unos libritos pequeñitos por ahí que me encantan, de autores desconocidos, aparentemente, que me recomienda gente. Y creo que eso es bueno, o sea, vivir Sí. en esta Esa, dimensión me ayuda un montón a por sobrellevar esa, también. sí, por esa razón mismo me encanta este espacio contigo, Orlando, porque sé que eres un gran lector, no solo escritor, nace también del hecho de la lectura y la necesidad que tenemos de poder intercambiar, ¿no? Porque el objetivo un poco de Babel Latino es siempre siempre lo digo, de intercambiar. Y resulta que si no se hace este tipo de diálogos o si no hay un blog, porque exactamente lo que decías inicialmente, prácticamente ahora ir a comprarse un libro es casi imposible, porque te encuentras con un mercado como en todo, un consumismo, de consumismo absoluto, de venta, de marketing total, ¿no? Ya es marketing, los libros se escriben hasta automáticamente, parecería, ¿no? Y eso ha hecho que yo me aleje, por decirte, de la narrativa, que me acerque más al tipo de ensayos, que busque los clásicos del pasado, porque me es difícil encontrar libros que me hagan leerse así, que fluyan. Pero claro, también pasa que no tenemos la oportunidad de estos intercambios, ¿no? De a quién le puede interesar aquí, quienes estamos lejos o quienes estamos allá, de decir, porque es la única forma de poder ir y decir, compra. Después, como dices tú, la lectura de un libro para ti puede ser de una manera y para mí puede ser que no sea el mío, ¿no? O sea, en eso también depende, yo siempre digo que cada libro si te sientes representado adentro, ¿no? Te sientes parte de. Si es una lectura fría, pues no, especialmente para el tema narrativo. Y eso me lleva a decirte que
no solo por el hecho de que haya ganado el Premio Nobel de Literatura Han Kang, pero me pareció muy interesante. Como dices tú, vivimos una nueva era donde no es que las mujeres no escribíamos, es que ahora se considera, se lee, ¿no? Porque antes ni se leía lo que escribían las mujeres, o siempre se ha leído menos, y siempre era al masculino. Mira, cogí el libro y lo terminé de leer, La Vegetariana. O sea, fue el tiempo de cogerlo y como no son largos, leerlo. Finalmente me había apasionado de un libro que pese a que tiene su parte oscura, ¿no? Su parte de una sensibilidad profunda, pero te habla, ese impacto me dejó a mí La Vegetariana. Dime tú respecto, ¿cómo ves esta coreana, por otro lado, que no tiene nada que ver con lo europeo ni lo latinoamericano, ¿no? Eh, Mira, yo la verdad es que me sorprendí muchísimo del Premio Nobel de Literatura para Han Kang. La vegetariana lo leí hace como 5 o 6 años, si no me equivoco, por recomendación de alguien que ni me acuerdo, que me dijo hay que leer esta coreana. Después vi un trabajo de un periodista colombiano que hace crónicas, él vive allá en Corea. Y un capítulo de las crónicas es una conversación que mantiene con Han Kang cuando nadie podía pensar que ella era una escritora ya de trascendencia mundial, sino que más bien de orden local. Ella incluso había sido segregada o marginada en algunos eventos literarios, etcétera. Y cuando leí La Vegetariana me quedé sorprendido, dije, qué interesante este libro, qué bueno. Y ahora cuando gane el premio me lo vuelvo a leer y obviamente me encuentro con una lectura distinta, completamente distinta a la que pensé que había percibido en la primera lectura. Inmediatamente me fui a leer la clase de griego, que lo tenía a la mano, pero ni me acordaba que era de ella, sino que rastreando, lo encontré y dije, ah, sí, yo tengo ese libro, lo tengo en digital, obviamente, porque no había venido por acá nada. Y ahí hay una cosa muy interesante porque la clase de griego explora también algo que es muy interesante, que son los límites del lenguaje, también el tema del deseo, el dolor humano en general. Ella es muy auténtica en trasladar sin hacer aspavientos de que el dolor nos sacrifica, sino por el contrario, trasladar el dolor sin llegar a convertirse en una expresión lastimera. sí, Y leí un libro que se llama El Libro Blanco también, que es un libro súper interesante, cortito, que tiene que ver con el color blanco. No adelanto mucho para que la gente lo encuentre. Y ahí descubro, leí inmediatamente después de la clase de griego, que hay una secuencia de temáticas y de sensibilidades que están planteadas ahí, que tiene que ver mucho con ese mundo que nosotros no conocemos, que es del de Corea. Corea separada por la guerra del 54, si no me equivoco, dividida, con todo el rollo que implica el capitalismo desarrollista a ultranza que tuvo Corea a finales de los años 70, principios de los 80 y que se va haciendo más claro en este siglo, con la corrupción y todo lo que se ha vivido ahí. Pero sobre todo, ella entra en unas circunstancias que yo ya la había vivido con algunos cineastas muy interesantes. A mí los cineastas coreanos, no los de las telenovelas precisamente, sino sí, es que además es muy difícil pronunciar los nombres de algunos cineastas coreanos y si no lo tengo a la mano me voy a equivocar. Me dieron una perspectiva muy distinta que creo que dialoga perfectamente con lo que hace Han Kang. sí. Es decir, un mundo sobrecogedor, con unos rituales que están instaurados, incrustados en la cotidianidad, con un machismo muy fuerte, también muy fuerte, y con unas presiones sociales que llevan a tener una de las más altas tasas de suicidio, por ejemplo, Corea. Me parece a mí que ese mundo capitalista extremo está siendo cuestionado permanentemente por Han Kang en sus novelas, en sus libros, aunque no lo haga desde una postura pamfletaria, desde una tribuna política, sino más bien desde la vida cotidiana. Entonces me parece que eso es bueno. Sí, sí. Y tengo pendiente de leerme, porque no lo he conseguido, no lo he conseguido, Actos Humanos,
que para muchos críticos de las reseñas que he leído es el mejor libro de ella. Ojalá lo pueda leer, lo compré en digital, pero solamente se me hace efectivo en los próximos 2 días, Sí, creo, no tres se lo días. encuentra. Actos Humanos no se lo encuentra. Quise regalar y a nivel de librería no, y a nivel online ni aquí siquiera, porque estaban todavía en el La, tema de traducción, ¿sabes? Es que se volvió famosa de la mañana a la noche, como y yo dices tú. también compré algunos libros de la vegetariana y de la clase de griego para regalar, pero lo que estaba buscando en realidad era actos humanos. Pero así Sí, que estoy pendiente de actos humanos. Pero sí, algo que quería decirte, Janet, es que en gran medida también es muy interesante que el premio Nobel de este año sea muy bien valorado por la crítica y no solamente por el circuito comercial, porque después ya se convierte en circuito comercial cuando se es premio Nobel, que es lo mismo que pasó con Annie Ernaux, la premio Nobel de hace 2 años, la francesa, que sí era conocida y demás, pero en cambio no tenía el impacto. Ahora ya hay hasta documentales y todo, entonces me parece que es bueno. Son dos mujeres completamente distintas por edad, por origen, por lecturas. Nier no es francesa, creo que está por los 70 años. Han Kang, creo, si no me equivoco, tiene 50, 54. sí. Tienen otro tipo de recorridos literarios también. Es increíble, Han Kang gana el premio Nobel prácticamente con 4 libros. En cambio, Nier no ya había escrito como 10 u 8, no me acuerdo, y nadie le paraba bola en esos Sí. términos. Quiero hablar en esos términos ya de culto. Pero es bien interesante que a mí estas dos escritoras Sí. me han ayudado a entender mucho y también me han permitido repensar mi propia literatura, ¿no? Que eso sí es una de las cosas que a ti te puedo contar y sabes perfectamente que uno todo el tiempo está explorando, está explorando. Yo tengo terminado 2 libros ya y no me atrevo ni siquiera a publicarlos porque digo, creo que no merecen ser publicados como están, los voy a revisar, los voy a corregir, pero también lo otro, ¿no? Ya están, para qué voy a corregir más si están como están? Entonces, pero escritos libros de Annie Ernaux, de Vivian Gornick, la de María Negroni, la de la propia Gabriela Wiener o Han Kang ahora, por ejemplo, a mí me dicen, "Pucha", primero como hombre te cuestiona cosas, de verdad, la masculinidad entra en una discusión muy profunda. Y segundo, también porque esa autoficción o el ensayo biográfico creo que está exigiendo cada día más una mejor exposición de la subjetividad antes que de los hechos en sí mismos. Quiero decir con esto que uno puede contar su vida y la vida de uno puede tener unos altos y bajos, puede tener cosas interesantes, pero sobre todo cómo uno se mira, cómo uno se ve, cómo uno se percibe a la distancia de los años con relación a los viejos, los abuelos, los padres, los amigos de la infancia, de la adolescencia, y después con el pasar del tiempo uno va quizás acentuando ciertas eh, afirmaciones que uno tiene en la vida y en otras en cambio ya no. Pero sí creo que, por ejemplo, estas escritoras particularmente te hacen pensar en los detalles, en esas cositas de por qué hiciste esta cosa, por qué no la hiciste, si Ujú. hiciste esta de una manera, por qué no lo hiciste de otra, en qué circunstancias ocurría eso. Y uno se instala como un sujeto Sí, histórico, ¿no? sí, sí, sí. Que es válido Y, también ejercerlo. y no solo cómo lo hice o por qué lo hice así, sino qué estado tenía en ese momento, porque Han Kang te logra sacar el estado de ánimo del alma o de cómo se llame de ese momento, sin caer en el victimismo, pero haciéndote ver desde adentro, o sea, como es como que te escribe desde, o sea, una cosa increíble. Por otro lado, te digo yo, Orlando, el hecho de que tú escribes, tienes tu propio estilo, tu propio, yo siempre digo, tu propia alma en ese libro. Y cuando uno escribe, escribe para uno. Así que después, por las lecturas que haces y cuánto te puede aportar, pero yo creo que tus libros están escritos, porque esa es tu forma, esa es tu vida, ahí está, puedes mejorarle, corregirle, pero ahí está, o sea, más allá de los lectores, ¿no? Porque uno cuando escribe, creo que escribe después de una satisfacción, si el libro es leído y gusta y todo, pero queda impregnado en lo que tú has sido capaz, como dices tú, como parte de la historia, que es lo que, una de las cosas que a mí me hace mantener a veces este programa, decir, hoy nos contamos cosas.
Mañana tal vez no estemos, pero Y sobre dejan todo, contadas. apelando a esto que tú mencionas de Babel Latino, a mí me parece que si algo de bueno tiene esta modernidad o esta, digamos, esta contemporaneidad, más que esta contemporaneidad es que uno entiende mejor lo que está leyendo en función de que tiene mejor información o mayor acceso o mejor acceso a la información. Entonces, un libro de Corea hace 10 o 15 años quizás no era tan percibido porque no tienes mayor información. O si no hubiese visto las películas de los autores coreanos, que los sigo y los veo constantemente o me repito en algunos casos, obviamente no me habría entendido esta novela, estos libros de Han Kang. Entonces me parece que es muy interesante eso y también quería decirte que a mí en función de esto me pone muy preocupado y me preocupa mucho la literatura ecuatoriana. Aquí lastimosamente se han establecido, y lo tengo que decir con absoluta claridad, más allá de las estéticas que cada cual maneje, como unos ciertos circuitos muy cerrados que son validados solamente por un sector de la prensa, un sector de la crítica, además de que te digo sinceramente, en el Ecuador la crítica literaria es mala, pésima. Aquí si eres amigo te hacen un buen libro, una buena reseña del libro. Si no eres amigo no te paran ni bola o simplemente te condenan. Entonces, yo estoy muy preocupado porque también se han establecido como unos nichos y por ejemplo, estos temas, quizás con uno que otro amigo conversamos, hablamos de los temas, pero no tenemos espacios. Y lastimosamente te digo, en el Ecuador, desde Lenin Moreno para acá, una cosa que se nota, que se evidencia, es que no hay publicaciones regulares, periódicas, que puedan generar una discusión sostenida, profunda de la literatura ecuatoriana, a pesar de las diferencias. Entonces, de aquí ya, por ejemplo, la Feria del Libro se convierte en un ring de quién es el más bacán, me pasó a mí que me quisieron excluir de una feria del libro porque había unas escritoras que consideran que no debo estar yo ahí, o que no debe estar el otro, o porque si va uno no tiene que ir el otro. Es decir, es una vida doméstica tan precaria que cuando hablamos de estas cosas, yo digo, no tengo de qué hablar de la literatura ecuatoriana. Entonces me dirán, ah, no, es que las escritoras ecuatorianas que triunfan en España, les digo, bueno, sí, está bien que triunfen en el mercado comercial, pero no sé si están triunfando en la cotidianidad. Y no quiero mencionar ni un nombre ni el otro porque efectivamente entras en conflicto, con problemas, a pesar de que yo conozco dos o tres mujeres escritoras muy, muy interesantes, pero que creo que no se las lee con detenimiento, creo que no se las critica con detenimiento, que les daría bien que se les haga buena crítica, y buena crítica no es aplaudir, por supuesto. Hay una escritora afroecuatoriana que es muy interesante, una escritora cuencana que está muy bien, y por eso digo, no hay que mencionarlos, porque si no después dices y no me mencionaste, porque eso nos pasa en este circuito chiquitico llamado Ecuador. Entonces, Una lamento mentalidad que no ocurran provinciana. eso. Y por ejemplo, ahí tengo que decir algo. Cuando teníamos el suplemento cultural en el diario El Telégrafo, llamado El Cartón Piedra, para bien y para sobre todo una muy buena discusión, había espacio para todo esto. Ya no hay esos suplementos culturales. Los periódicos son un desastre completo. Nunca verás una entrevista a un escritor en un canal de televisión. Y los pocos suplementos o publicaciones que hay están restringidas al club de sus amigos. Entonces, la revista Diner saca sus panas y ya no vemos a los otros. Y eso por mencionarte algo que es muy conocido, ¿no? Entonces, tienes que ser de la revista Diners para que te puedan publicar alguna cosa. Y si te vas en contra del dueño, que es el señor Fidel Egas y todo su aparataje de derecha, empezando por el señor Jorge Ortiz y los otros, entonces ya no existes ahí, ya no vas a existir. Y lo menciono así categóricamente porque eso pasa en este país, eso ocurre en este país. Entonces, te etiquetan
o te anulan o te ignoran y ya con eso los otros se consagran, los que están Ujú. ahí O como dices navegando tú, se convierten en pequeños en grupos, nichos. nichos, nichos que cada uno Sí, se es el suyo y se habla solo a sí mismo. En fin, Orlando, de verdad es un gusto poder conversar de esas cosas. Mira cuánto sale y cuánto podríamos seguir extendiéndonos si no fuera, porque ya sí, tengo el otro invitado que vamos a hablar con un astrónomo, como te decía, y que también un aporte muy grande desde la astronomía a lo que es la vida misma, a lo que es, somos nosotros como seres, muy interesante. Decirte solo porque no quiero perderme de decirte que, por decir, una película de Corea del Sur, porque cuando estabas hablando y después conectaste al tema de las películas, me acordé de una serie que puede ser comercial como tú quieras, El Juego del Calamar. ¿Cuándo sí, ¿Cuánto te identifica este juego capitalista extremo que te lleva hasta la angustia, pese a que se ve demasiada sangre, todo lo que quieras, pero te enfoca situaciones y esa parte de Corea, ¿no? Es otra película que en su momento, Los Parásitos, que también, o sea, increíblemente hay un aporte muy grande y muy crítico y muy claro, ¿no? En todo caso, Orlando, espero que esto no sea más allá de Babel Latino, que tengamos siempre la oportunidad de poder dialogar de esto, porque nos hace falta, es parte de claro que sí. nosotros y No, pues también tenemos para... que hacerlo al menos una vez por mes para conversar así. Así es. Chévere. Muchas gracias, Orlando, muchas gracias y a la próxima, ¿sí? Que no Ahí nos falte. vemos. Chao, chao. Contáctanos en www.babelatino.com www.babelatino.com. Estamos aquí en Babel Latino, edición 459. Qué gusto poder a nuestros oyentes presentarles a nuestro siguiente invitado que ya está conmigo, a Radio Pichincha, Radio Sensación en Murcia y en nuestras redes, evidentemente, de Facebook Live. Esta vez vamos a hacer el estilo babeliano. Por algo se llama Babel Latino, este mundo de la confusión de las lenguas, porque mi invitado es un astrónomo. Él se llama Sergio Ortolani, está en Padova y la maravilla es que es un astrónomo y es también profesor de la Universidad de los Estudios de Padova. Un piacere, Sergio, grazie mille per aver accettato l'invito di Babel Latino e veramente mi sento onorata. Grazie a voi, buongiorno a tutti. Ok, Sergio, come ti ho detto, faremo un po' di spagnolo, un po' di italiano, no? Le domande evidentemente o questo dialogo che vogliamo fare sarà in italiano, però basta fare le piccole pause che mi permettano che il nostro pubblico lo capisca. Le estoy diciendo que hablaremos un poco en italiano, las preguntas, respuestas, y evidentemente yo haré una interpretación para que ustedes, nuestros oyentes y seguidores, puedan seguirlo también en español. Sergio, come, come ti è venuto in mente, come è stato questo di studiare astronomia? Perché dicevo, non è facile avere un astronomo nel nostro programma di Vabbè Latino. È difficile dirlo perché ritorna a un tempo molto lontano quando ero bambino. Ho sempre avuto il fascino della scoperta di nuovi mondi, nuovi, una nuova natura, tutto quello che è un po' misterioso. E quando ero bambino vedevo queste immagini, allora erano stupende, dei pianeti, della Luna. E ho cominciato così a interessarmi di astronomia. E poi ho trovato altri amici, anche loro appassionati, e così abbiamo cominciato pian piano a studiare, a costruirci gli strumenti e andare avanti finché ho deciso di farmi dell'astronomia una vita professionale. Qué interesante. Bueno, él nos cuenta, obviamente, que esto lo inició de muy niño, porque para ser astrónomo, cualquier dirección que se tome en la vida, se tiene que haber una pasión, y él desde muy niño, pues amaba ver las estrellas, ver el cielo, y pues esas imágenes que se ven en el espacio, ¿no? En nuestro firmamento. Y poco a poco encontró otros amigos también
que les encantaba lo mismo y empezaron a estudiar, empezaron a interesarse incluso de hacer sus propios instrumentos hasta que decidió hacer su vida profesional astrónomo. Ehm, Dimmi, come vedi tu nel tuo percorso professionale e nella tua vita, anche perché questo è passione, vita, professione, no? È un solo, diciamo, Europa. Come sta? Come le vedi a Europa? Come si è evolto il tuo lavoro come astronomo qui in Italia, ma concretamente anche di tutto quello che è l'Unione Europea? E il mio lavoro di astronomo è stato di grande soddisfazione e di una rapida crescita per molti motivi, perché l'Europa era in una fase di crescita, perché l'Italia era in una fase molto importante di crescita economica, sociale e scientifica. Ed è stata una grande opportunità per l'astronomia entrare in questo cammino. A quell'epoca noi eravamo tra i migliori in Europa e ancora oggi devo dire che l'astronomia ha un buon successo. Ehm, ecco, devo dire che eh, guardando la vita professionale, la mia vita professionale ha avuto una crescita molto rapida, ho avuto presto la possibilità di accedere a grandi strumenti e alle scoperte più importanti. È importante per i giovani capire che non è impossibile raggiungere grandi obiettivi. Basta crederci e basta volerlo. Ok, se no ya me dimentico y no digo la mitad de lo que me has dicho de tantas cosas bellas. Bueno, en su vida profesional, yo le pregunté de su vida profesional concretamente como astrónomo, especialmente en el mundo europeo, ¿no? Considerando que también en otros países se desarrolla la parte de llegar al espacio. Y Sergio me dice que ha tenido grandes satisfacciones, especialmente porque Europa en los años que él inició estaba en un proceso de mucho crecimiento a nivel económico, social y especialmente científico, lo que permitió que evidentemente él pueda de muy joven ya acceder en su vida profesional, acceder a los grandes instrumentos que permiten adentrarse en el mundo de la astronomía, ¿no? Y que esto también conlleva a dar un mensaje a la gente joven que nada es imposible, que cuando uno quiere o cuando se abren las oportunidades, pues hay que buscarlas para encontrarlas, no? Eso sarebbe cercare e trovare. Sicuramente in paesi come i nostri, Ecuador, America Latina, la cosa diventa più complicata, Sergio, in questo senso per la gente giovane, no? Che ha queste se è più difficile sicuramente avere una buona università, per dire per forza devono pensare a un'università all'estero per poter fare una carriera come la tua. Yo estoy diciendo que seguramente en América Latina tenemos un poco más de dificultades, pero el llamado de la pasión, ci sono anche gente giovane. Ehm, Giustamente, come vedi tu, perché io so che tu viaggi tanto, Sergio, come quando tu viaggi per l'America Latina, che sei stato proprio 2 settimane fa quando ti avevo invitato, come vedi il processo là rispetto alla tua, a questo mondo spaziale, a questo mondo dell'astronomia? Ecco, allora due cose. Una, eh, niente è proprio impossibile, ma bisogna fare dei sacrifici. Ecco, come dicevi, eh, bisogna anche essere disposti a viaggiare, andare in paesi lontani, anche a lasciare le proprie famiglie, soprattutto quando si è giovani. L'altro aspetto molto interessante è che per una coincidenza il futuro dell'astronomia, ma già oggi, è soprattutto ispanico, perché i più grandi telescopi, le più grandi concentrazioni di strumenti per l'astronomia sono nei paesi
di lingua spagnola. Sud America e le Canarie. Canarie sono spagnole e Sud America, in particolare il Cile. Per questo si dice che la lingua forse più importante nel futuro dell'astronomia sarà lo spagnolo. Qué bonito, vedi cómo a veces sí toglie questi pensieri. Dice que son dos cosas muy importantes. Una, ratificar el hecho de que nada es imposible, pero por otro lado, de que el imposible que puede ser posible, como decía Mandela, se hace también con muchos sacrificios, ¿no? O sea, sacrificios de viajar, a veces dejar a la familia, ir a países lejanos, tener la mente absolutamente abierta, incluso para poder enriquecerse de esas experiencias. Y que por otro lado, coincidencia, que hoy estamos en Babel Latino aquí para América Latina, dice que el futuro de la astronomía es hispanohablante, digamos, ¿no? En los países hispanos, ya que los grandes telescopios, los que permiten realmente llegar muy lejos, están en América Latina, uno en Canarias y otro en Chile, y que esto haría creer que el mundo de la astronomía está ahora mismo como más importante en la lengua spagnola, no? De lo che ho capito. Si vedi che sbagli un qualcosa, corregli. Corretto, corretto. Ok. Sergio, che tu hai una specializzazione. Quando me l'hai detto, io ho detto, wow, non solo astronomo, anche una specializzazione del... Qual è la tua specializzazione? Perché ci sono, no? A parte di vedere le stelle, che non so, cuéntame di quello, in che ti sei specializzato nella tua carriera? Allora, nella mia carriera sono specializzato nell'evoluzione delle stelle, soprattutto le stelle vecchie. Io cerco le stelle più vecchie della nostra galassia per capire quando la nostra galassia e anche l'universo si sono formati. Wow. Sergio, se ocupa de la evolución de las estrellas, pero especialmente de las estrellas viejas, es el estudio de las estrellas viejas en nuestra galaxia. E che puoi dirci di questa esperienza? Che trovi? Perché la vita stessa, no? Tutti noi, come la galassia cresce. Io quando le ho detto al mio nipote, guarda che avrò l'amico di Stefano, mi ha detto, e che fa? E gli ho detto, lui studia le stelle vecchie. Oh, Moreno, mi ha detto, ma muoiono le stelle? Di un bambino ma il sole no, ha detto. Questa esperienza, la tua, qual è l'insegnanza che ci può dare l'astronomia alla vita stessa? Allora, una cosa interessante dell'astronomia è questa. Intanto tutto evolve, anche le stelle, anche la nostra galassia, anche il nostro universo. Nascono, vivono e muoiono. Ovviamente in tempi molto diversi da noi, ma esiste un parallelo alla nostra vita. L'altra cosa importante che sta insegnando ora è che noi facciamo parte dell'ambiente universo. L'ambiente ha una profonda influenza su di noi. Noi non siamo isolati nello spazio. L'influenza fisica dell'ambiente, dello spazio, delle stelle, dei pianeti è importante anche per la nostra vita di oggi. Bien, evidentemente dice, ¿no? O sea, aquí todo evoluciona, está en permanente evolución, todo nace, crece, se reproduce, muere, como la vida misma. Existe un paralelismo entre lo que sucede en las estrellas, en las galaxias y lo que sucede en la vida misma, ¿no? No somos, y influye muchísimo sobre el ambiente en el cual estamos inmersos.
no somos aislados, hay una influencia física del espacio y eso es la clave, creo yo, de que no obstante, digo yo, de studiare le stelle, de approfondire, de guardare a queste stelle, a questo universo, a questo spazio d'intorno, ehm, stai collegato con la vita umana, assoluta, con la vita della Terra, con la vita nostra. Quello è, credo che la cosa più importante di dire, wow, astronomo è nello spazio, punto basta. No, questo spazio ci fa capire che siamo noi, no? No, questo è parallelismo che decías. Ehm, vorrei Posso chiederti, aggiungere una sì, cosa? certamente. Un esempio, non ci pensiamo mai, ma le maree, che sono fondamentali per la vita costiera, per tanti animali, sono dovute alla Luna, al movimento della Luna Mhm. e anche al movimento della Terra intorno al Sole. E le eruzioni solari provocano disturbi nelle trasmissioni radio. La caduta di meteoriti, asteroidi, è stata la caduta di un asteroide che ha fatto terminare la vita dei dinosauri e iniziare la nostra vita dei mammiferi. Sí, definitivamente él da como ejemplo, ¿no? Cuánto las mareas, em, el cambio de mareas que de un otro modo son influenciadas de lo que es el movimiento de la luna, de la misma Tierra, la erupción del Sol, la caída de los asteroides. Todo eso es una influencia absoluta o una directa correspondencia a lo que sucede aquí en la Tierra y no por nada la caída de los asteroides en su momento, hace millones de años, provocò la exterminazione de los dinosaurios en la Tierra, ¿no? O sea, un ricominciare tutto, diciamo, di quasi una che non ci sono più, ma erano degli animali più grandi che nella vita potremmo vedere adesso. Al rispetto anche vorrei, se vuoi approfondire ancora su questo, mi va benissimo, non è che devi chiudere. Vuoi aggiungere qualcos'altro? Beh, altri esempi. Sentiamo ogni tanto parlare, non lo so, anche di questi cambiamenti del clima. Io ricordo che l'uomo è riuscito a sopravvivere a 8 terribili glaciazioni, le epoche glaciali, quando il clima della Terra è cambiato in modo drammatico, da caldo a freddo e di nuovo caldo. Questo è dovuto a modifiche dell'orbita della Terra che sono dovute ai campi gravitazionali dei pianeti giganti. Uy. Sí, definitivamente otro ejemplo muy importante, y guarda que era propio su quello que andaba a chiederti, sul el cambiamento climático, ¿no? Son 8 cambios climáticos terribles, de glacial a caliente que ha pasado y cambios dramáticos que se ha vivido en la Tierra de los cuales dependen mucho de la modificación de la órbita de la Tierra y de los campos gravitazionali. Al rispetto, Sergio, questo esempio mi sembra il più giusto, stiamo vivendo un processo di riscaldamento globale, no? Ma anche tante volte ci sono i negazionisti che dicono che questo è parte di un processo normale, modificabile del processo evolutivo e di questo momento del riscaldamento. Ci sono altri che invece dicono tutto dipende dell'influenza dello che fa l'essere umano. Come vedresti tu questa situazione, questa È un contraddizione? argomento molto complicato che non si può semplificare. Noi umani vogliamo cose semplici, Sì. vogliamo semplificare al massimo, vogliamo un colpevole, non due, uno. Il nemico è uno, non sono due, tre, è uno. E tutti quelli che sono vicini al nemico sono il nemico. La natura è molto complicata. Ci sono tanti fattori. Noi
dico purtroppo, contribuiamo a modificare la vita sulla Terra e il clima, ma ci sono anche tanti fattori che lo modificano, perché noi apparteniamo a un ambiente più grande, dove ci sono tanti fattori della natura che conosciamo solo in parte, non conosciamo tutto e non dobbiamo dimenticare che la natura è un libro molto complicato, del quale conosciamo solo le prime pagine. Che bellissimo, veramente, guarda, un'insegnanza così. Una cosa muy importante que dice, que me viene de sonreír, pero es fuerte en el sentido de que los seres humanos tenemos la tendencia a tener que buscar culpables, y no dos, un culpable. Sin embargo, la naturaleza nos enseña y nos dice, la naturaleza en sí es complicada, ¿no? Son tantos factores que contribuyen a la modificación, factores que no los conocemos, que son más grandes de lo que podríamos imaginarnos. Y por otro lado, no podemos olvidarnos de una cosa muy importante. Es un libro que no se lo conoce y que nosotros creo che non stiamo ni nella prima pagina di questo gran libro. Ora che bello questo perché è il mio altro invitato, parleremo dei libri, sai, parliamo dei libri, che è un altro argomento molto presente in Babel Latino, stare collegati con il mondo della letteratura, ma è questo, no? Io credo che il capire che la vita stessa non se la può sintetizzare, non se la può semplificare, es, es una enseñanza molto grande. La vita, al di là ha tante complessità. Noi stessi come esseri umani siamo, credo, già un universo simile, ma allo stesso tempo molto diverso dell'uno all'altro, no? Quindi quello che mi dice adesso è una grande enseñanza. Le sto dicendo eso, cada ser humano somos así diversos. Passiamo a un'altra. Come va la situazione, il cammino a Marte che tanto si parla, che sarà il futuro dell'umanità, magari noi già non ci saremo, però come va quella strada di scoprire tutto quello che si è scoperto ormai da Marte, ma l'idea di che sia possibile arrivare? Ah, è una strada lunga e complicata, più complicata di quella che pensavamo qualche decina di anni fa, perché abbiamo ancora dei problemi non risolti. Il viaggio su Marte richiede circa 2 anni in tutto, tra andata e ritorno. Questi 2 anni non sono solo un problema economico, sono anche un problema fisico e mentale per gli umani. Perché? Perché lo spazio è molto più ostile dei peggiori ambienti della Terra. Lo spazio non è fatto per noi, è molto ostile. Ci sono pericoli di tutti i tipi. Ci Mhm. sono soprattutto radiazioni, c'è la solitudine, ci sono ambienti molto ristretti e molto difficili. E questo è uno dei problemi non completamente risolti. Mm. Un Eh, viaggio in un ambiente molto ristretto di 1 anno andata, 1 anno ritorno è molto molto difficile per gli umani. Le pregunté obviamente si cómo está el poder llegar a Marte, que se habla tanto también de estos avances, ¿no? Él dice que es mucho más complicado de lo que nos podíamos imaginar inicialmente, complicaciones no resueltas. Ya solo el viaje a Marte puede significar 2 años de ida, 2 años de vuelta, o sea, sarebbero 4 anni per andare e tornare, ¿no? No, due, due. Due andare e tornare. Uno ida, uno vuelta. Un año de ida, un año de vuelta. Y va más allá de problemas económicos, son problemas físicos, problemas mentales, o el problema humano, ya que son espacios absolutamente hostiles. Prácticamente este espacio no es para la vida humana. Por tanto, se puede estar sujetos a radiaciones,
a restringir espacios y dificultades, y esto haría evidentemente mm, ancora tanto da risolvere a futuro, no? Però vabbè, intanto siamo qui intentando fare questo dialogo veramente ricco nel senso di quanto ci dai, e Sergio ti ringrazio per quello. Ehm, Già solo per un po' finire o tentare finire, perché io rimarrei qui una ora. Io so che tu hai il tuo tempo, ma mi appassiona questo. Che possiamo dire dei buchi neri, che è un'altra cosa che sempre si parla, perché anche gli esseri umani abbiamo tanti buchi neri, ma è una scoperta anche nuova tutto questo dei buchi neri. Ah sì, molto generale, molto no, so che questo sarebbe per una classe, ma solo per un dialogo veloce, sì. Sì, i buchi neri sono in realtà una scoperta, diciamo, vecchia, ma li abbiamo osservati e cominciamo a conoscere i dettagli soltanto di recente. Cosa si può dire? Tutto quello che possiamo dire è che all'interno di un buco nero c'è un mondo diverso, un mondo tanto diverso che non possiamo immaginare. Noi non potremo mai vivere in un buco nero, è impossibile, ma l'interno, quello che va dentro un buco nero perde totalmente la memoria. Anche se un buco nero si distrugge e ritorna alla normalità, la memoria viene persa. È un mondo distinto. E il risultato moderno è che è molto più comune avere stelle che terminano la vita come buco nero che non quello che si immaginava prima. Sì, Non sempre, ma alcune stelle terminano la loro vita come buco nero. qué fuerte, ¿verdad? Yo le he preguntado de los huecos negros, de estos que están en el espacio, que yo pensaba que eran con conocimiento nuevo, pero fueron descubiertos, un descubrimiento muy viejo, muy antiguo, pero el conocerlos es de la actualidad. Se está todavía investigando, descubriendo, y es un mundo completamente diverso, que es un mundo casi imposible que se entre ahí. Y una de las características del buco nero, en italiano, digamos, es la pérdida de la memoria, ¿no? El resultado es que se puede incluso salir, pero no hay memoria. Y muchas de las estrellas incluso han terminado en el buco nero su vida. Adesso vorrei cambiare, perché se no ci mettiamo già in altre, te chiederei del Big Bang e chissà di che, quindi so che il tempo è limitato, Sergio, ma sono anche ammirata di un'altra cosa, un Sergio che corre, un Sergio que fa maratoni, o sea, no solo hace el astrónomo y es profesor de la universidad en Padova y viaja mucho, pero también es una persona hace maratones, va al desierto a hacer maratones. ¿Cómo? Di dove hai tutta l'energia? Non dirmi che la prendi ogni giorno dallo spazio, ok? Che lo faremo tutti. Come si fa a avere questa energia? Io so che è una caratteristica tua, però non è facile trovare un Sergio che fa questo e l'altro e si può anche. Come ti dai il tempo d'altronde? Beh, il tempo, se c'è una cosa che piace, il tempo si trova. Come dicevo all'inizio, niente è impossibile. Sì, Certo, per poter fare certe cose ci vuole la preparazione, ci vuole la volontà e la preparazione. Allora, il fatto che io continuo a correre e anche fare corse molto impegnative è perché le ho sempre fatte. Ho continuato con volontà a correre in giro per il mondo. Perché? Perché mi piace, perché mi diverte e lo faccio con gusto.
E questa è la cosa più importante, come dicevo prima. Qué bello, qué bello. No, le pregunto cómo logra toda esa energía y claro, una vez más nos repite el hecho de que nada es imposible con los sacrificios y que se puede buscándose el tiempo y siempre, si bien puede ser un empeño, pero le encanta hacerlo. Por tanto, ha corrido siempre y sigue corriendo, ¿no? O sea que va y que le divierte tanto. Sergio, spero che ci sia un'altra opportunità. Io verrò alla tua conferenza e ti seguirò perché veramente è un mondo appassionante, è un mondo da scoprire e un essere umano bello e semplice, perché uno dice un astronomo, non arrivo all'astronomo, chissà che mi accetti un'intervista in questa finestra di Ave Latino e tu mi hai detto volentieri, quindi ti ringrazio e se vuoi dare un messaggio finale ai nostri ascoltatori, siamo qui. Bene, allora grazie per questa intervista, è un piacere per me poter portare il mio messaggio a tutti e soprattutto un messaggio positivo di ottimismo perché ci sono tante cose belle e entusiasmanti a questo mondo da conoscere. Como ya lo han de haber entendido, nos deja un mensaje positivo y hay tantas cosas maravillosas de conocer y descubrir. Y Sergio es una de ellas. Así que muchas gracias, Sergio, y a la próxima, espero. Alla prossima! Contáctanos en www.babelatino.com www.babelatino.com. Pues no nos queda tiempo ni para el saludo final porque las conversaciones han sido muy interesantes, pero muy apretaditas con el tiempo justo, solo para decirles hasta la próxima semana con nuestro programa 460. Que tengan un maravilloso fin de semana a todas sus familias, en sus hogares y bueno, que nos acompañen muchas cosas positivas. Hasta la próxima. Babel Latino. Programa de comunicación audiovisual internacional. Tejemos puentes interculturales entre Latinoamérica y Europa. Con Guara Janet Sosa. Raíz Libre Fernanda León. Edición Ricardo Paz.